A ver, imaginemos por un momento una bomba de relojería. Ujú. Una que tiene además un temporizador clarísimo que marca exactamente 10 años para la detonación. 10 años, que se dice pronto. Exacto. Y resulta que quienes están al mando saben perfectamente dónde está la bomba. Tienen los planos para desactivarla, tienen las herramientas perfectas y encima les sobra el tiempo. Lo tienen todo a favor, vaya. Todo. Pero, en lugar de ir y cortar el cable rojo de inmediato, resulta que el protocolo les exige rellenar 5 formularios por triplicado. Buf, típica burocracia. Claro, enviarlos a un despacho lejanísimo, esperar un sello que tarda meses y oye, si algún papel caduca en el proceso, pues a volver a empezar desde cero. Y claro, el temporizador sigue corriendo. Sigue corriendo, tic-tac, hasta que la bomba, pues inevitablemente explota. A ver, históricamente, cuando pensamos en los, digamos, enemigos silenciosos de la medicina, a todos nos viene a la mente la imagen de villanos microscópicos. Sí, el típico virus indetectable. Eso es. O yo qué sé, una hipertensión que no te duele nada o un colesterol que te va obstruyendo las arterias sin avisar. Los asesinos biológicos de toda la vida. Exactamente. Sin embargo, en la inmersión profunda que traemos hoy, vamos a descubrir que la medicina moderna ya no está perdiendo la batalla contra la biología, o al menos no principalmente. La está perdiendo, atención a esto, contra la burocracia. Totalmente. Y el documento que va a estructurar nuestra conversación hoy plantea precisamente ese cambio de paradigma. Es un enfoque fascinante. Sí. Se trata del ensayo que se titula Los enemigos silenciosos de la salud. Está escrito por el doctor Jorge Augusto Miranda, de la Universidad Nacional de Colombia. Ujú. Y, a ver, la tesis que vertebra todo su análisis es, sinceramente, demoledora. Es durísima, la verdad. Mucho. Viene a decir que la persistencia de la mortalidad por causas que son, a día de hoy, totalmente prevenibles, en pleno siglo XXI, ya no puede catalogarse como un fallo técnico o un fallo científico. Claro, porque la ciencia ya ha hecho su trabajo. Exacto. Con todo el nivel de biotecnología y conocimiento acumulado que tenemos ahora mismo, que una persona fallezca por una enfermedad que la medicina aprendió a controlar hace décadas es, y uso las palabras textuales del autor, una derrota ética. Ostras, una derrota ética. Es un término muy potente. Lo es. Nos está diciendo que el frente de batalla ya no está en las placas de Petri de los laboratorios, sino que se ha trasladado a los despachos administrativos y a las hojas de cálculo financieras. Madre mía. Bueno, antes de desgranar toda la anatomía de este problemón, creo que es importante hacer una breve nota de navegación para quienes nos escuchan hoy. Sí, me parece fundamental aclararlo. A ver, el objetivo de este espacio es diseccionar de la forma más fiel posible los argumentos, las evidencias y la perspectiva que el doctor Miranda expone sobre el sistema de salud en Colombia en su ensayo. Eso es. Nuestra intención aquí no es, de ninguna manera, adoptar una postura política ni emitir juicios de valor propios sobre ninguna administración ni gobierno. Claro, no estamos aquí para hacer política. Para nada. Nuestra labor es actuar como, digamos, un puente analítico. Queremos exponer cómo el autor describe los engranajes de este sistema, para así poder comprender la magnitud de las deficiencias estructurales que él está denunciando en el texto. Y es un enfoque súper necesario. Porque, a ver, para entender bien la crítica profunda de este ensayo, hay que intentar aislar el ruido político del día a día y centrarse puramente en la mecánica del modelo. Ujú, en cómo funciona por dentro. Exacto. El texto detalla una transición que él describe como perversa. Nos explica cómo un sistema que en teoría está diseñado para cuidar a toda la población, acaba mutando hasta convertirse en una especie de barrera estructural. Una barrera que, por lo que entiendo, pone el dinero por delante, ¿no? Literalmente. Prioriza la contención del gasto a corto plazo muy por encima del valor intrínseco de la vida humana. Y todo esto se materializa en lo que el autor define y critica como un modelo de salud estrictamente reactivo. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque esa palabra reactivo creo que es la piedra angular de todo el problema. Totalmente. Para visualizar cómo funciona este modelo reactivo en la práctica, volvamos a la analogía del coche que decíamos antes. Pensemos en alguien conduciendo por la autopista. Vale. Un modelo reactivo equivaldría a que esta persona decide ignorar por completo todos los testigos luminosos que le parpadean en rojo en el salpicadero. Todos y cada uno de ellos. Sí, o sea, se te enciende la luz del aceite, luego te salta la alarma de la temperatura del motor, después, fíjate, la presión de los frenos. Y tú sigues como si nada. Exacto.
En lugar de apartarte un momento al arcén, abrir el capó a ver qué pasa, o llamar al taller para una revisión preventiva rapidita, la decisión brillante del sistema es seguir pisando el acelerador a fondo. Es una locura si lo piensas así. Es que la estrategia consiste básicamente en esperar a que el motor explote por los aires y el coche se estrelle en mitad de la carretera para solo entonces llamar a la ambulancia y a la grúa de emergencias. Claro, una vez que el daño ya es catastrófico. Eso es. Y llevado al plano médico, que es de lo que va el ensayo, el texto expone unas situaciones que resultan verdaderamente inadmisibles. Sí, da unos ejemplos que ponen los pelos de punta. Detalla cómo el primer contacto real de un ciudadano con su sistema de salud, lo que llaman el debut clínico, suele ser, por ejemplo, un infarto de miocardio masivo en la sala de urgencias. Directamente un infarto. Directamente. Y sencillamente porque en los 20 años anteriores a nadie en el sistema se le ocurrió la maravillosa idea de medirle la tensión arterial en su ambulatorio local. Es que esa imagen del motor estallando ilustra perfectamente lo que es la mecánica de la ineficiencia que critica el doctor. Ujú. Porque, a ver, el argumento central del doctor Miranda subraya algo muy importante. Ese infarto masivo del que hablas no es consecuencia de un paciente irresponsable que de repente decidió comer mal y no cuidarse. Claro que es muy fácil echarle la culpa al individuo, ¿eh? Exactamente. Para el autor, ese infarto es la manifestación física de un seguimiento institucional fallido. Es el resultado de una educación sanitaria prácticamente nula desde la base. O sea, un fallo de diseño. Fallo clamoroso. El diseño actual del sistema prefiere, irónicamente, la comodidad de la sala de urgencias. Porque salir a la calle, ir a la comunidad a buscar el riesgo, requiere un esfuerzo logístico enorme. Claro, hay que mover recursos. Muchos. Implica desplegar equipos de prevención primaria, meterse a hacer cribados en los barrios más vulnerables, educar en hábitos de vida saludables desde cero. O sea, encender y hacer caso a las luces del salpicadero antes de que empiece a salir humo negro. Eso es. Pero claro, el modelo reactivo lo que hace es atrincherarse en el hospital gigante, en el de alta complejidad. Y ahí se queda sentado esperando que la tragedia biológica se consuma, para entonces intervenir. Y además con procedimientos carísimos, claro. Carísimos. Y casi siempre tardíos. A ver, leyendo esto en el informe, a mí me surge una duda intelectual bastante razonable sobre la intencionalidad de este diseño. Cuéntame. Porque cuando observamos que un hospital invierte, no sé, millones de euros en tratar un accidente cerebrovascular súper complejo, pero luego vas al ambulatorio del barrio y no tienen ni recursos básicos para controlarte la hipertensión día a día, Sí, la desproporción es evidente. entonces me pregunto, ¿es realmente una decisión de diseño calculada? O sea, ¿podría pensarse que el sistema actúa así por puro y duro colapso? No. Ya te entiendo. Que los profesionales sanitarios están tan hasta arriba de trabajo, tan saturados, apagando grandes incendios en urgencias, que materialmente no les queda ni un minuto libre para ir casa por casa repartiendo extintores. Es una hipótesis lógica, sí. ¿Tú qué crees? ¿El texto apunta a un problema de saturación puntual o sugiere algo mucho más profundo y oscuro? Pues mira, el ensayo descarta de plano esa teoría del simple colapso accidental por exceso de trabajo. Apunta directa y dolorosamente a la arquitectura financiera del sistema. ¡Ostras! O sea que es intencionado. Según el autor, sí. Las deficiencias que describe no son la consecuencia inevitable de que un día haya un pico de trabajo en urgencias o falte personal temporalmente. Ya no es mala suerte. ¿Qué va? Se definen como barreras sistémicas que son toleradas e incluso, ojo a esto, incentivadas por la forma en la que fluye el dinero. Claro, sigue el rastro del dinero, siempre. Exacto. La infraestructura financiera de estos sistemas está montada sobre la facturación del tratamiento, de la intervención aguda. No está montada sobre el ahorro que supone la prevención. ¡Qué barbaridad! O sea, prefieren facturar la quimioterapia que pagar por evitar el tumor. Tal cual. Por lo tanto, Miranda concluye que el sistema no está roto por esperar a que aparezca la enfermedad. En realidad, está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. Madre mía. Gestionar una enfermedad aguda en un hospital genera todo un flujo de caja. Hay contratos, hay autorizaciones, movimientos económicos que se pueden medir en un trimestre. Y la prevención, claro, es invisible. Exacto. Preservar la salud y que la gente no enferme es totalmente invisible para los balances de resultados a corto plazo de cualquier gerente. Bueno, a ver, si el sistema ya fracasa estrepitosamente a la hora de rastrear riesgos generales y difusos como la tensión alta, que comentábamos, la gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando la ciencia le proporciona en bandeja de plata un mapa del tesoro perfecto? Ahí duele más la cosa. Aquí es donde se pone realmente interesante el análisis. Porque pensemos en un escenario donde la medicina moderna ofrece una hoja de ruta inmejorable,
con herramientas científicas que son infalibles y un margen de maniobra, vamos, gigantesco. Y ese es el caso estrella del documento. Exactamente. Aquí es donde el texto nos da un golpe de realidad tremendo, al introducir el caso del cáncer de cuello uterino. Es el ejemplo paradigmático del ensayo, desde luego, porque expone, sin dejar absolutamente ningún lugar a dudas, esa brecha enorme que hay entre el avance científico y la desidia administrativa. Totalmente. Y además el texto aporta un dato que, sinceramente, debería cambiar por sí solo todas las políticas públicas de salud mañana mismo. A ver. Señala que el cáncer de cuello uterino es, a día de hoy, la única neoplasia maligna controlable de manera absolutamente efectiva. La única. La única. Es una afirmación categórica, no deja margen. Y este control, por lo que explica, se basa en dos pilares que, oye, ya están inventados y están disponibles en el mercado. Sí, no hay que inventar nada nuevo. Por un lado, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y por otro, los programas de detección temprana, que por cierto el autor desde Colombia los denomina tamizaje en el texto. Sí, el famoso tamizaje. Exacto, que es lo que nosotros aquí en España conocemos habitualmente como los programas de cribado. Pues mira, la dimensión real de este fracaso sistémico se entiende mucho mejor cuando nos ponemos a analizar el reloj biológico de esta enfermedad en concreto. Ah, cuéntame eso, porque es clave. A diferencia de otros procesos oncológicos o de virus muy agresivos que te pueden fulminar o desarrollarse en cuestión de semanas o meses. Sí, que no te dan margen. Exacto. Las lesiones preneoplásicas que están asociadas al virus del papiloma humano tienen una ventana de evolución lentísima. ¿De cuánto estamos hablando? De aproximadamente 10 años antes de llegar a convertirse en un tejido maligno e invasivo. ¡10 años! Estamos hablando de una década completa, una década entera. El sistema sanitario dispone de 10 años ininterrumpidos para interceptar el proceso. Es que es muchísimo tiempo. Da tiempo a realizar intervenciones ambulatorias menores y salvarle la vida a la paciente sin llegar a una cirugía mayor o a la quimio. A ver, es que 10 años son más de 3.500 días. Es una ventaja táctica monumental frente a la enfermedad. Monumental. Y sin embargo, el ensayo documenta cómo esa inmensa ventana de oportunidad, que es un regalo de la biología, se despilfarra sistemáticamente. Se tira a la basura. Literalmente. Y las razones que esgrime el autor para explicar esto son un catálogo de ineficiencias que da pena leerlo. Ya, es bastante frustrante. Primero, señala que las campañas de vacunación del virus del papiloma humano sufren de una cobertura súper irregular o directamente están mal distribuidas geográficamente. Sí, que dependiendo de dónde vivas te toca o no te toca. Exacto, la lotería del código postal. Y luego entra en el tema espinoso de los cribados. Porque, a ver, existen programas diseñados. Sobre el papel lo aguantan todo. Claro, hay protocolos impresos, hay normativas vigentes, todo muy bonito, pero operan casi como si fueran una ficción administrativa. Una burocracia vacía. Tal cual. Generan registros que cuadran perfectamente en los informes anuales del Ministerio para quedar bien, pero que luego no logran traducirse en una acción clínica continua y real para la gran mayoría de las mujeres que de verdad están en riesgo. Y fíjate que el factor que termina de colapsar, de destrozar esa ventana dorada de 10 años, es el propio laberinto burocrático. El papeleo dichoso. El papeleo. El ensayo describe minuciosamente cómo se va diluyendo el seguimiento clínico de una mujer. Ponme el ejemplo de una paciente. A ver. Pues mira, pensemos en la trayectoria de una paciente que de hecho sí logra acceder a un cribado inicial. Hace su primera prueba y recibe un resultado positivo que requiere atención médica. Vale, ya tienen la primera señal de alarma. En un modelo eficiente y lógico, ese resultado dispararía un protocolo inmediato de tratamiento, ¿verdad? Debería, claro. Te llaman al día siguiente y te operan si hace falta. Pues en la realidad que describe este texto, la paciente recibe su diagnóstico preliminar y, literalmente, es arrojada a una carrera de obstáculos tremenda. Empieza el calvario. Debe conseguir primero derivaciones del médico general, luego solicitar citas con especialistas, que ya de por sí tienen listas de espera de muchísimos meses. Después se requiere autorizaciones previas de sus aseguradoras. Y tiene que ir buscando sellos en distintas ventanillas físicas por toda la ciudad. Es que te agotan. Mentalmente. Totalmente. Y a menudo pasa que, cuando por fin consigue la cita para el procedimiento real, la autorización administrativa original que pidió el primer día ha caducado. No me digas.
O sea que el papel ha caducado. El papel ha caducado, lo que la obliga a reiniciar todo el ciclo burocrático desde la casilla de salida. ¡Qué barbaridad! Así es como los meses y los años se van consumiendo tontamente. La ventana de una década no se agota por la ferocidad o la rapidez del cáncer, sino por la lentitud exasperante de los malditos trámites. Es un escenario absolutamente desesperante. O sea, obligar a alguien a luchar contra montañas de papeleo mientras sabe que una enfermedad preneoplásica avanza en su propio cuerpo. Es cruel, no tiene otro nombre. Y a ver, si la vida de los pacientes se pierde en este laberinto administrativo, a pesar de tener, repito, una ventaja de 10 años, resulta imprescindible preguntarse quién narices diseña este laberinto y bajo qué tipo de incentivos. Exactamente. Porque, oye, los laberintos no brotan espontáneamente de la tierra, tienen arquitectos. Así es. Y el texto nos lleva a examinar precisamente estas raíces políticas, burocráticas y económicas que los sostienen y los alimentan. Pues lo fascinante aquí es cómo el doctor Miranda clasifica a estos arquitectos institucionales. Los divide en 3 grandes categorías, a los que él denomina explícitamente los verdaderos enemigos silenciosos. Vale, vamos a repasarlos uno a uno. Venga. El primero de ellos es la inercia política. Suena a dejadez. Básicamente, esto se traduce en la ausencia casi crónica de legislaciones claras que blinden unos presupuestos obligatorios para la prevención primaria. Claro, que no haya dinero fijo garantizado. Eso es. Al no existir leyes firmes que protejan esa inversión preventiva año tras año, los fondos siempre quedan a merced de los caprichos y los vaivenes políticos de turno. Depende de quién gane las elecciones, vamos. Exacto. Y la consecuencia directa de esta inercia es que se consolidan unas brechas de mortalidad brutales entre diferentes territorios. Lo que comentábamos del código postal. Justo. Dependiendo de la región donde vivas, el acceso a la prevención te cambia drásticamente, haciendo que tu código postal determine si vas a sobrevivir o no, muchísimo más que tu propia genética. Tremendo. Y a ver, si la inercia política lo que hace es garantizar que no haya un presupuesto intocable para salir a buscar la salud de la gente, Sí, es muy fácil inferir de dónde sale el segundo enemigo silencioso. Porque claro, si no quieres o no puedes gastar dinero en prevención de forma fluida, pues lo que haces es construir muros. construir barreras, sí. Es lo que el documento bautiza como la burocracia del acceso, que viene a ser exactamente la mecánica desesperante que describíamos antes con el cáncer de cuello uterino. El papeleo infinito. Eso es, la imposición deliberada de requisitos absurdos, de autorizaciones redundantes y trámites excesivos solo para poder acceder a pruebas diagnósticas que son súper básicas. Ah, ¿no? ¿No ahorran al no hacer las pruebas? ¿Qué va? El resultado es la condena sistemática a recibir diagnósticos tardíos en estadios terminales. Y claro, cuando la enfermedad ya no tiene cura posible, genera un gasto hospitalario astronómico en urgencias o cuidados paliativos. O sea que encima les sale más caro. Es el colmo. Totalmente. Y fíjate, ese gasto astronómico de última hora nos lleva de cabeza al tercer enemigo silencioso, que es, digamos, el núcleo financiero del problema. ¿Cuál es? La visión de corto plazo. El ensayo denuncia una especie de obsesión sistémica enfermiza por cuadrar el equilibrio financiero anual. Los famosos presupuestos de 12 meses. Exacto. Los gestores sanitarios rinden cuentas sobre presupuestos a 12 meses vista. Y en ese marco temporal tan limitado, financiar tratamientos supercaros para enfermedades crónicas es lo normal, porque responde a la urgencia que tienen hoy en la puerta. Claro, el fuego lo tienen hoy en urgencias, no dentro de 10 años. Esa es la clave. Sin embargo, invertir masivamente hoy para evitar un infarto que estadísticamente iba a ocurrir dentro de 15 años es algo que no cuadra de ninguna manera del balance de Excel del ejercicio actual. Es que el político de turno no puede hacerse la foto con un infarto que no ha ocurrido. Tal cual. Y esta miopía financiera tan cortoplacista garantiza de forma bastante paradójica que se cronifiquen enfermedades que eran perfectamente tratables. Condenando al propio sistema, claro. Lo condena a ser cada vez más y más insostenible económicamente con el paso de los años. Es la pescadilla que se muerde la cola. Total. Bueno, llegados a este punto, emerge, yo creo, la gran paradoja de la información que plantea el documento. Ah, el tema de los datos. Me encanta esto. Es que es súper curioso. Uno podría suponer, oye, con cierta lógica aplastante, que las administraciones públicas toman estas malas decisiones a corto plazo porque, pobrecitos, carecen de datos a largo plazo. Que van a ciegas, vamos. Claro, o sea, la gran pregunta es, ¿acaso actúan a ciegas?
porque podría parecer que no tienen datos. Pero el texto revela una contradicción que es fascinante. Resulta que las instituciones de salud recolectan cantidades, pero vamos, ingentes de información, Muchísima. mediante una herramienta específica que el autor destaca mucho, que es el ASIS, el análisis de situación en salud. Pues mira, para que la audiencia lo entienda, el ASIS no es moco de pavo. Es una herramienta analítica que es profundamente detallada. No es simplemente saber cuántas camas libres hay hoy en el hospital, entiendo. No, que va. Es un instrumento epidemiológico brutal. Cruza datos demográficos, determinantes sociales, factores ambientales y, por supuesto, estadísticas de morbididad pura y dura. O sea, una mina de oro de datos. Literal. Un ASIS bien elaborado por los epidemiólogos te puede indicar con una precisión casi quirúrgica que, oye, en este municipio concreto del norte hay un pico estadístico de marcadores prediabéticos en población de 20 años. O te dice que en un distrito específico de la capital resulte que las coberturas de vacunación han caído por debajo del famoso umbral de inmunidad de rebaño. Ya, que te avisan de dónde va a estar el incendio. Te proporciona un mapa predictivo que te dice casi con nombres y apellidos dónde van a estallar exactamente los problemas de salud gravísimos en la próxima década. Es decir, que tienen a efectos prácticos una maldita bola de cristal basada en datos empíricos súper sólidos. ¿La tienen? Tienen los mapas de riesgo, saben perfectamente qué poblaciones son vulnerables a qué cosas y qué patologías se están gestando ahora mismo en silencio. Y sin embargo, el autor señala una incapacidad que es pasmosa para transformar toda esta montaña de inteligencia epidemiológica en bienestar social real para la gente. Es frustrante. Entonces, ¿por qué demonios se ignora sistemáticamente una herramienta tan sumamente potente? El ensayo reflexiona sobre un concepto que a mí me parece brillante para explicar esto. ¿Cuál? Habla de la rentabilidad invisible de la prevención. ¿Ah, sí? Es un concepto clave. Es que prevenir una enfermedad es, por naturaleza, un acto muy silencioso. ¿No hace ruido? No genera grandes titulares de prensa. O sea, no requiere que venga el ministro de turno a inaugurar nuevos pabellones hospitalarios con el clásico corte de cinta y la foto. Exacto. Y sobre todo, no genera una factura espectacular de millones de euros que justifique grandes flujos de capital privado. Parece que la arquitectura del sistema es totalmente incapaz de valorar aquello que no puede facturar o enseñar de forma tangible. Es que ese concepto de la rentabilidad invisible explica perfectamente el destino final triste y trágico que sufren estos informes ASIS. ¿Dónde acaban? Pues mira, en las reuniones de alto nivel, en las gobernaciones regionales y en esos comités cerrados donde realmente se asignan los millones. Donde se corta el bacalao. Donde se corta el bacalao, sí. Ahí el discurso sigue estando anclado puramente en la transacción económica. Claro, a ver a cuánto sale la cama hoy. Literalmente. Se debaten cosas como cuánto cuesta el día de cama en la unidad de cuidados intensivos o a cuánto asciende el reembolso a las farmacéuticas por un tratamiento oncológico súper avanzado. Todo euros, euros y euros. Y bajo esa óptica que es tan puramente transaccional, un informe predictivo brillante como puede ser el ASIS se convierte para ellos en una molestia. O, en el mejor de los casos, pues en un requisito burocrático más que les exigen desde arriba. O sea, un trámite. Un trámite. Se elabora con mucho esfuerzo, se imprime, se encuaderna muy bonito y se archiva en una estantería de un ministerio cogiendo polvo. ¡Qué tristeza de verdad! El autor describe cómo este desprecio absoluto por los datos preventivos lo que hace es perpetuar un ciclo implacable donde, y utilizando sus propias palabras que son durísimas, los más vulnerables son los que siempre ponen los muertos. Buf, es una frase demoledora. La brecha entre lo que el dato te advierte que va a pasar y lo que el gestor político ejecuta de verdad es hoy por hoy insalvable bajo estas reglas del juego. A ver, es una radiografía institucional sumamente cruda y yo creo que bastante pesimista hasta ahora. Sí, te deja un poco mal cuerpo. Sin embargo, vale, no nos quedemos solo en el diagnóstico desastroso, porque el ensayo no se limita únicamente a ejercer de, digamos, médico forense de un sistema que está disfuncional. También se moja y plantea un camino hacia la recuperación. Exacto. Propone soluciones tangibles. Y menos mal. Si el diagnóstico claro de todo esto es que el modelo prefiere gestionar y facturar el fuego una vez provocado, en lugar de invertir dinerito en poner cortafuegos. El documento propone un abordaje que desde luego requiere muchísimo más que emitir una nueva circular administrativa desde el Ministerio de Salud. Exige una reestructuración que tiene que ser de fondo y con un enfoque muy multisectorial. Es que el doctor Miranda es plenamente consciente de que este no es un problema que vayas a resolver construyendo otros 3 hospitales nuevos de tercer nivel. Claro, no va de poner más ladrillos. No.
Su propuesta de tratamiento estructural para salvar el sistema se apoya firmemente en 3 pilares de acción que son fundamentales. Venga, vamos con el primero. El primero de ellos requiere algo muy difícil: elevar el debate público por encima de la simple gestión hospitalaria de camas para instalarlo de una vez en el terreno de los derechos humanos. Un cambio filosófico profundo. Absolutamente. Se exige una voluntad política y legislativa súper sólida, que empiece a entender la salud no como un servicio más que está sujeto a la oferta y demanda del mercado, Sino como un derecho inalienable, entiendo. como un derecho fundamental amparado férreamente por la Constitución del país. Y claro, esta visión de Estado debe, obligatoriamente, blindarse por ley para que pueda trascender esos ciclos políticos cortoplacistas de 4 añitos. Claro, claro. Cambiar la lente de servicio transaccional a derecho innegociable. Pero a ver, seamos realistas, ¿eh? Esto implica necesariamente una redistribución agresiva del dinero. Por supuesto. Porque todo este discurso tan bonito de los derechos humanos se queda en papel mojado si los presupuestos no se mueven de sitio de verdad. El dinero manda, siempre. Y esto nos lleva de lleno al segundo pilar que propone, que es la inversión real, contante y sonante y tangible en la base de todo el sistema. El texto habla textualmente de invertir la pirámide financiera. Eso es fundamental entenderlo. Tradicionalmente, pues la inmensa mayoría de todos los recursos económicos y tecnológicos se acaban concentrando en la punta arriba del todo, de la pirámide. Y la tecnología apunta. Claro, las grandes unidades de cuidados intensivos, la maquinaria súper pesada para escanear, la medicina robótica de extrema complejidad. Lo que sale en las series de televisión, vamos. Exacto. Pero la propuesta de Miranda es redirigir el grueso, la mayor parte de ese capital financiero, hacia la humilde atención primaria, Hacia la base. hacia abajo. Significa inyectar los recursos de verdad en los ambulatorios de barrio de toda la vida. Contratar, pero a lo bestia, más personal para medicina familiar y enfermería comunitaria. Ujú. Desplegar equipos de rastreo epidemiológico que vayan casa por casa, si hace falta, y garantizar que todas estas pruebas de cribado de las que hablábamos se realicen ahí, en la propia comunidad, muchísimo antes de que el paciente tenga siquiera que pisar el hall de un gran hospital. Y es que invertir esa pirámide financiera de la que hablas es, desde luego, el paso pragmático absolutamente indispensable para arreglar esto. Sin dinero en la base no hay nada que hacer. Pero el ensayo es muy inteligente e introduce un tercer pilar que aborda una fractura, digamos, cultural, que es igual de importante que el dinero. ¿A qué se refiere? A que de nada te sirve tener unos centros de atención primaria maravillosamente financiados y llenos de médicos si resulta que la población en sus casas mantiene una actitud completamente pasiva frente a su propia salud. Claro, si no van, de poco sirve. Exacto. Por eso el tercer pilar es la implementación urgente de una educación sanitaria real. Y ojo al matiz que aporta el texto aquí porque es crucial. Dime. Con educación sanitaria no se refiere a gastarse el presupuesto en emitir 3 anuncios bonitos en televisión aconsejando a la gente comer 5 piezas de fruta al día o caminar 30 minutos por el parque. Vale, no son consejitos de bienestar. Se refiere a un empoderamiento legal e institucional brutal del paciente, ¿no? Exactamente, en ese sentido tan reivindicativo se articula la propuesta de Miranda. La educación sanitaria, para él, debe servir sobre todo para que el ciudadano conozca, pero profundamente, la cartera de servicios a la que tiene derecho por ley. O sea, que sepa lo que puede exigir. Claro, implica enseñar a toda la población a exigir proactivamente sus controles regulares de tensión, a demandar en el mostrador los cribados oncológicos en los plazos exactos que estipula la ciencia, sin conformarse con excusas. Y a no callarse la boca, claro. Y a no aceptar bajo ningún concepto como algo normal o natural las demoras burocráticas injustificadas que te hacen perder un año de vida. Madre mía, es un cambio de chip total para el ciudadano. El objetivo final es transformar a un paciente pasivo, a ese que se sienta dócilmente en su sillón a esperar resignado a que su aseguradora médica le apruebe un trámite que pidió hace 6 meses. Sí. Transformarlo en un ciudadano totalmente proactivo y empoderado, que sea capaz de reclamar legalmente y socialmente su derecho a no enfermar por causas que, insisto, la ciencia ya domina de sobra. Es decir, que la solución definitiva pasa por crear una especie de pinza, ¿no? Una pinza, exacto. Por un lado, por arriba, tienes un Estado que se comprometa de verdad y garantice los fondos a largo plazo inamovibles para la atención primaria. Y por abajo, haciendo presión, una ciudadanía educada e inconformista que audite constantemente que esos fondos públicos se traducen en acciones preventivas reales en su barrio. Esa es la combinación ganadora que propone. Bueno, pues para ir cerrando y tratar de recapitular un poco la esencia de todo este recorrido analítico de hoy,
A lo largo de todo este análisis profundo del trabajo del doctor Miranda, hemos constatado una verdad muy dura, y es que la zona cero de la mortalidad prevenible ya no está ni de lejos en la falta de conocimiento científico. La ciencia ha cumplido. Ha cumplido. Ese inmenso abismo, esa grieta gigante que existe hoy en día entre lo que la medicina sabe hacer perfectamente sobre el papel y lo que la enorme estructura burocrática y financiera nos permite ejecutar luego en tiempo y forma. Sí. Ese abismo oscuro es el ecosistema donde verdaderamente habitan y prosperan a sus anchas los enemigos silenciosos de los que habla el título. Totalmente. O sea, no llevan la típica bata blanca de laboratorio intentando curarte, sino que llevan traje y corbata de gestor de presupuestos. Y fíjate que el ensayo se encarga de cristalizar toda esta avalancha de evidencia y crítica en una conclusión final que sinceramente no admite matices de ningún tipo. A ver, ¿cómo cierra el doctor? El doctor Miranda advierte muy seriamente que las herramientas analíticas tan potentes como los informes ASIS no pueden seguir degradándose al lamentable nivel de un simple trámite administrativo que hace solo para justificar la partida de un presupuesto anual. ¿Que es para lo que lo usan ahora? Exacto. Él dice que esos documentos, que están literalmente cargados hasta los topes de indicadores de riesgo real y de predicciones matemáticas de morbilidad futura, deben ser interpretados en los despachos y en los centros de alta decisión como lo que realmente son, que es un auténtico grito de auxilio de la población, un grito que está fundamentado empíricamente en datos y que exige una transformación drástica y urgentísima del modelo sanitario. Es que es un grito ahogado en papel, fíjate. Y el corolario ético que plantea el autor para cerrar es sencillamente inapelable. Nos dice que ninguna sociedad que se considere a sí misma avanzada puede seguir camuflando la mortalidad masiva por causas que son 100% prevenibles bajo la cómoda categoría de ha sido una estadística inevitable o daño colateral por falta de presupuesto este año. Es que ya no cuelas excusa. Supone, desde luego, una sacudida profunda, pero profunda a las conciencias de quienes se sientan a tomar las decisiones y también, ojo, de quienes las acatamos, callados. Ya te digo. Y bueno, para dejar a quienes nos acompañan hoy al otro lado con una última idea rebotando en la cabeza un rato, más allá de los detalles puramente técnicos que tiene el ensayo. A ver. Pensemos un momento en las prioridades subyacentes de nuestra época. Se suele decir, y creo que con bastante razón, que los verdaderos valores morales de un gobierno o incluso de una civilización entera no se encuentran nunca en las promesas vacías de sus grandes discursos institucionales, ¿verdad? Desde luego que no. Ahí todo es precioso. Exacto. Se encuentran escarbando en las celdas aburridas de sus hojas de cálculo presupuestarias, en observar con lupa y detalladamente dónde demonios deciden invertir cada euro de su dinero. Sí, el presupuesto es la verdadera declaración de intenciones. Totalmente. Pues oye, si aceptamos esta premisa, cabría plantearse una pregunta verdaderamente perturbadora para irnos hoy. ¿Cuál? ¿Qué dice exactamente de nosotros, de la humanidad actual en su conjunto, el hecho de que hayamos invertido el mejor talento científico de generaciones enteras y recursos económicos que son literalmente incalculables en perfeccionar hasta el extremo un superlucrativo modelo de negocio para gestionar el dolor y el sufrimiento de la enfermedad aguda, en lugar de haber puesto todo ese esfuerzo en perfeccionar el humilde, el invisible, pero desde luego vital arte de preservar la salud cuando aún la tenemos intacta? Ostras. Da muchísimo que pensar, ¿eh? Es una perspectiva para que la próxima vez que tengamos que interactuar con cualquier sistema sanitario por el motivo que sea, miremos todos un poquito más allá de la sala de espera y las sillas de plástico. Y veamos los engranajes. Y veamos los engranajes y reflexionemos seriamente sobre cómo se está priorizando o, lamentablemente, cómo se está ignorando la prevención en nuestro propio entorno.